Perdón, pero los petrificados, árboles petrificados. Esa era la otra pregunta. La petrificación es un tipo de fosilización que se da en las plantas. Y lo que ocurre cuando un organismo se petrifica es que hay un reemplazo de la materia orgánica por minerales que están disueltos, que se filtran por las rocas en donde está enterrado ese fósil. Entonces es un reemplazo molécula a molécula. Se destruye, se degrada algo orgánico. Ese lugar lo ocupa un mineral. Y lo ocupa un mineral. Entonces la petrificación, más o menos, es una roca, una piedra. Lo que tiene la petrificación en particular es que uno a veces puede encontrar restos vegetales que hayan quedado. Y cuando el proceso no fue muy rápido, entonces hay una mezcla entre mineral y actual que de hecho es variable, no necesariamente tiene que ver con la antigüedad del fósil. Okay. Al ser molécula a molécula, no me adelanto porque estaba en otra pregunta. Okay. Mira, pero viene una pregunta relacionada con esto de lo que estás hablando, una pregunta de Vicente. ¿Por qué las plantas se consideran prehistóricas? ¿Por los rasgos? Creo que la pregunta ahí es ¿qué sería una planta prehistórica? Creo que en la actualidad lo que decimos que las plantas prehistóricas son plantas que viven en la actualidad, pero que se originaron hace muchísimo tiempo o que son similares a las que vivieron hace muchísimos millones de años. En general, lo que se llaman plantas prehistóricas tiene que ver con las características que tienen y que las vemos muy parecidas en la actualidad a sus parientes de hace millones de años, pero ¿algún ejemplo de una planta los que helechos son los típicos helechos se los ejemplos de considera plantas, medio prehistóricos, ¿no? pero porque los primeros helechos aparecen hace más de 300 millones de años comparado. Y son muy parecidos a los algunos actuales. sí, otros no, y es como medio amplio el helecho, pero los helechos o los equisetum, ¿los ubican? Son unos que se llaman cola de caballo, son como unos palos. Ahora están de moda los que están de moda, bueno, sí, esos son también un grupo muy primitivo. Son unos palitos hermosos, verdes. Son muy primitivos y son muy abundantes en los fósiles de determinada Esa momento. sería, por ejemplo, un sería ejemplo de que le dicen planta prehistórica. O las cicas, que son otras que también se usan, son como unas palmeras chiquitas, pero no son palmeras, no tienen nada que ver. Voy a tener que insertar imágenes. Bueno, vamos poniendo, sí. ¿Sabes que lo pensé esto? Porque iba a decir un nombre. Sí, pero yo después hago aparecer acá imágenes. Genial. Las cicas son un grupo que son muy comunes durante la era de lo que se llama la era de los dinosaurios, de lo que serían los periodos Triásico, Jurásico y Cretácico, o sea, hace entre 250 y 65 millones de años. Son muy abundantes. De hecho, van a ver las reconstrucciones de esos momentos y en general ponen cicas. Y en la actualidad existen como un grupo muy menor entre la vegetación. Acá en la ciudad no hay nativas en Argentina. Pero hay en las ciudades. Pero hay muchas porque están puestas como ornamentales. Entonces se las pueden cruzar. Son lindas, son muy lindas. Y eso es como el fósil viviente, le dicen. Claro, el fósil viviente, eso le dicen fósil viviente. Mirá, acá hay una pregunta que me hizo mi hijo, que siempre participa de Ciencia Random, y está relacionada con una que nos hizo Juan, ¿sí? La pregunta de mi hijo es si quedan restos de ADN en las huellas de las plantas, y Juan preguntó algo así, ¿no? ¿Querés decir? ¿Cómo se formaron las primeras células en la Tierra? Wow, es re difícil y no está del todo resuelto eso, porque tienen que pensar que era un momento hace miles de millones de años en el cual no había vida, no había células y de repente las hubo. Bueno, ese de repente piensen que es muy difícil de resolver, pero lo que se plantea es que primero se formaron antes que las células, lo que se conoce como ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Primero el ADN y el ARN y después las células. Y eso se terminó agrupando y se formaron como burbujitas que se mantenían estables y se generaban mecanismos como un cierto funcionamiento interno, pero que antes que las células se habían formado lo que se conocen como ácidos nucleicos. ¿Y cómo es que se forma eso? O sea, andaban las partes de las células sueltas hasta que un día se juntaron. En algo que se le debe llamar el caldo primordial o la sopa primordial, que es un... Piensen que la Tierra, cuando habría ocurrido esto, era una Tierra donde había mucha actividad eléctrica, volcánica. Había truenos relámpagos todo el tiempo.
Y en los mares habrían minerales disueltos y esa actividad eléctrica en esos ambientes habría generado que se empezaran a formar esas moléculas antes que las células. Pero es algo que es re difícil de estudiar porque, es más, creo que trasciende la paleontología, que ya ni siquiera es paleontología porque es algo como que hay que lograrlo hacer. Y no se sabe estrictamente, no podemos decir pasó así, ¿no? Piensen que los fósiles, si uno piensa en fósiles... O sea, se infieren determinadas cosas, pero no tenemos pruebas. Se pueden hacer modelos o hipótesis o experimentos. De hecho, esto de la cámara, esto de la generación de ácidos nucleicos a partir de minerales disueltos y electricidad, lo formuló un científico llamado Oparin, que generó una cámara en el laboratorio y le daba descargas eléctricas y lograba que se formaran moléculas. Después vino Frankenstein. Creo que vino antes, pero lo aprovechó. Pero sí, piensen que los fósiles, algo que no estaba ahí me parece como pregunta, y si estaba, perdón. Piensen que lo que vivió en la Tierra, entre plantas y animales, y lo que podemos encontrar, y lo que vamos a encontrar en el futuro de fósiles, es muy poquito de lo que vivió en el pasado. Y cosas tan particulares. Aparte como sería la formación de las células que nos pregunta Juan. Pero sería imposible. ¿Cómo lo reconocerías en el fósil? El proceso de formación de células es como muy difícil. O sea, tienen que lograr. Ahí me toca. Así como es paleontología, así como creo que no sería casi paleontología y que es algo más químico, creo que es algo que tiene que lograr replicarse de alguna manera con experimentos en el laboratorio, como plantear posibilidades, escenarios posibles. Pudo haber sido así. Pero hallar el resto... Okay. Bueno, mira, ahora vamos a pasar a otro tema que un poco ya estuvimos conversando al respecto, que es que vamos a hablar de plantas en general. Hasta ahora te estuvimos preguntando sobre plantas fósiles, vamos a pasar a preguntarte cosas sobre plantas en general, ¿sí? Acá tenemos, mira, yo quería preguntar si existieron o existen plantas gigantes, y también abajo tenemos otra pregunta de Vicente que me parece re interesante. Vicente, ¿querés decirle? ¿Cuáles eran sus métodos de defensa? Bueno, por un lado, ¿qué sería una planta?